no se lee Michelangelo, es Michelangelo la entonación rítmica. Yo lo tengo grabado por Por eso, no, yo no la escuché, no te voy a discutir de eso porque no lo sé. Sí, yo aclaré que soy muy malo pronunciando, pero te digo que la música es más o menos así. O sea, que hay una rima es evidente, que hay una música en esos dos versos es evidente. Está bien, pero ahí no estamos hablando de un juego de palabras donde vos podés tener dos o varias opciones de una palabra que pueden, en el inglés es bastante frecuente, las varias acepciones de cada palabra, pero acá estás hablando de algo que no tiene ningún doble sentido, porque Miguel Ángel es Miguel Ángel y Leonardo es Leonardo. Sí, pero la gracia de esos dos versos es que riman. Bueno, es un criterio. No es un criterio. Yo estoy seguro de que no es un criterio. O bueno, sea, discúlpame, pero es un criterio. Yo también traduzco. Es un criterio, es tuyo, yo lo respeto. Está ¿sí? bien, listo. ¿No? Yo te digo, para mí, a ver, me parece que si yo le saco eso, si yo de hecho yo traduje sin prestarle atención a eso, para mí no es lo mismo que cambiar Shakespeare por Marlowe, porque no hay la misma asimetría que entre Miguel Ángel y Leonardo. Sí, igual eso es una sutileza, o sea, di un ejemplo de algo que me vino a la cabeza por proximidad, nada más. Está bien. Lo que yo como traductora no haría nunca es cambiar un nombre por otro, porque calculo que sea Eliot o quien fuere, el nombre que eligió lo eligió por algún motivo. Porque rimaba con go. Es probable, no estoy diciendo que no. Es lo que yo creo, por eso a mí me parece que, digamos, lo creo porque además... O sea, te digo que es probable porque estoy traduciendo Browning y hace muchos rellenos y los hace justamente porque le riman y no porque tengan algo que ver con el texto. Pero, bueno, fue la pregunta si antes de eso hubo, no sé, una investigación o algo para ver por qué, para tener la osadía de cambiar el nombre. O sea, que me parece mucho. Primero, como te digo, es una traducción para mí. Por ahora. Igual de buena onda, leí tu traducción de Whitman de Hojas de Hierba y me gustó, o sea, no es una cuestión personal, tengo otro criterio y nada más. Además me parece de lo más interesante discutir y justamente de alguna manera me estás obligando a afinar el lápiz. Y por supuesto que además, así como yo mismo cambié de opinión sobre esa traducción con el paso de los años, también puedo cambiar de opinión por un intercambio digamos, por un debate, ¿no? Por los argumentos. Yo, la verdad es que no, te puedo decir que Eliot fue para mí como fue para mí como una especie de padre espiritual sería demasiado llamarlo, pero tío espiritual podría ser. Y durante años fue como el eje que decidía mis lecturas y mis estudios. Tengo más o menos 2 metros de biblioteca Eliot. O sea, tengo todo lo que escribió Eliot y una buena cantidad de cosas que se escribieron sobre Eliot y una buena cantidad de cosas a las que Eliot alude en algún lugar de su obra y bueno, etcétera, etcétera. He traducido varias cosas de él, he escrito varias cosas sobre su obra y digamos que hay una cosa, yo siento bastante identificación con él, o sentía. Y, o sea, qué sé yo, no sé si yo me atrevería a pensar en algo así con Browning, a quien conozco muy poco. Con Eliot me atrevo más porque, como te digo, lo tengo muy transitado. Y además, como te digo, que fue eje de un montón de cosas, que yo no sé, yo, por ejemplo, logré que en la Facultad de Filosofía y Letras pusieran un seminario de sánscrito porque yo quería estudiar un poco de sánscrito porque Eliot cita algo en sánscrito en La Tierra Baldía. Y mi trabajo de la monografía que tuve que hacer al final del segundo seminario de sánscrito fue traducir el fragmento de Upanishad que usa Eliot en La Tierra Baldía.
Y en ese sentido te digo que estoy como bastante adentro y además tengo el tránsito de haber, qué sé yo, no sé, hace años publiqué, por ejemplo, hay un poema de Eliot que imita un poema de Laforgue, que es su homenaje a Laforgue. Entonces hice un ensayito y traduje el poema de Laforgue y el poema de Eliot al lado, y contando un poco de esto. Y entonces sé que este tipo de cosas eran muy importantes. Yo miro el poema y lo miro a la luz de este asunto de apropiarse de Laforgue. O sea, lo que te quiero decir es que no es una improvisación que yo haría en cualquier caso. No, no dije eso, o sea. No, pero está bien, nada. si te digo, porque vos me planteas el caso de Browning, Lo no que sé pasa es que haría. no me parece que sea moco de pavo el sentido en Eliot, para nada. No. Y también conozco a Laforgue, que también he estudiado, así que Sí. no te hablo en el aire, estoy hablando con Sí. conocimiento. No, está bien, yo no dije que lo tuyo, te digo que en mi caso no es algo que yo me atrevería en cualquier caso, me atreví ahí. Y como te digo, en principio para algo de ensayo de entrecasa con la idea de traerlo acá como problema. Bueno, gracias. Señor, después, muchas gracias. En España, no sé, pero en Madrid existe la figura de la mala leche, que es como una suerte de humor que quizás se acerca a lo canalla, ¿no? Y acerca de lo que decía aquí la contertulia. No te saques el micrófono de la boca. Sí, la mala leche. Digo, lo que sí aparece es que está bien lo de Leonardo por Miguel Ángel, está bien. En el sentido de que existe una traición legal en la traducción y el traductor vendría a ser un hábil, un 9, que dirían aquí los argentinos, capaz de driblar al defensor más radical de la lengua original. Estaríamos contemplando la situación de principios, no de origen. Por ejemplo, en Safo. Y claro, ideolización, no sé, es correcto, ¿no? La idea de normalidad en la sexualidad griega es muy distinta a la idea de normalidad que tenemos nosotros. Para nosotros es natural la cultura, para los griegos no, eran costumbres. Entonces, vamos a lo siguiente. Si existe la figura del traductor como un hábil traidor, entendiendo una reivindicación de la palabra traidor en el sentido de engañar verdaderamente para decir que, si uno lee una traducción, se está leyendo al original. El original es el original y la traducción es la traducción. No. Es la traición. ¿Eh? La traición está en la distancia entre el original y el principio ahí. Te digo la verdad, nunca le encontré mucho gollete a este asunto del traductor traidor, más allá de que queda bien porque suenan parecidos. Pero, por ejemplo, italiano más. Pero en Borges, por ejemplo, él sí que reivindica a Baudelaire ante Poe. Y dice que, como buen cristiano, Baudelaire mejoró a Poe. Sí. Los cristianos vendrían a ser aquellos que ideológicamente, ahí lo decía el compañero, vienen a hacer que los judíos sean mejores, que los moros sean mejores, que cualquiera sea mejor. Ahí aparecieron los cristianos, para hacer mejor al resto de las ideologías. No sé si aquí me dispersé, ¿no? Baudelaire mejora a Poe. Yo lo único que te puedo... La verdad es que no sé porque no leí a Poe en la traducción de Baudelaire. Y aunque la leyera ahora, mi francés no es suficientemente bueno como para poder juzgar al respecto. Sí te digo así entre paréntesis, que no es respuesta a lo que vos decís, pero viene a cuento, por contigüidad, por metonimia, es que otra cosa interesante que dice Mellonic es que él no está de acuerdo con esta idea de que las traducciones envejecen. Él dice, en todo caso, las traducciones envejecen tanto como envejecen los originales. Y entonces él cita como ejemplo justamente de traducciones que siguen siendo absolutamente valiosas y legibles actualmente,
la King James, la traducción del rey Jacobo de la Biblia inglesa, y el Poe de Baudelaire, como traducciones hechas hace siglos y que todavía siguen valiendo. Yo la verdad es que te digo, a mí me parece que en cierto punto se podría decir que los traductores son todo lo contrario de un traidor. Gracias a los traductores hay cosas que están en otras lenguas, se conocen en la tuya. Entonces eso es, al contrario, es un amigo, no un traidor. Después, bueno, qué sé yo, están estas cosas donde uno puede... Pero perdón, ahí utilizas la me gusta la palabra ideologización de la palabra traidor. El traidor es un canalla legal. Es un alma bella. Un alma bella. ¿Alma? Es un alma bella. Existe como un dealer, como un mercenario de transporte de culturas. ¿Por qué sancionarlo como una significancia fija? Mira, cuando yo traduzco Shakespeare para Editorial Losadas, me podés decir mercenario porque cobro, pero cuando traduzco Prufrock, no cobro. O sea que en eso no soy mercenario. En eso traicionas a los traductores. Está bien. Sí, si le pasan el micrófono. Bueno, para empezar, como estadounidense, quería decir que me parece muy bien la traducción de lo de Michelangelo. Ajá. Ahí tenemos la pronunciación bien. Pero, claro, porque, bueno, es como, la frase, como yo la entiendo, es como algo muy a la distancia, muy frívola, muy de poca importancia lo de Michelangelo. Entonces es algo que se puede reemplazar fácilmente porque se siente como que están hablando como para crear una apariencia o para hacérselas que saben todo del arte, pero yo sin leer el resto de lo que estás hablando, pero estoy totalmente de acuerdo. Pero por la frase sola me parece una cosa muy así de... Entonces, sí, sin ese cambio pierde la gracia, digamos. Entonces, bueno, eso me impresiona porque yo no sabría cómo solucionar eso y eso me lleva a mi otra pregunta, a mi pregunta que es, yo escribo en castellano, me gusta escribir poesía y me gusta el juego con la jerga y los sonidos de las palabras y también de la cultura que hay detrás de las palabras, porque me gusta escribir en un castellano más rioplatense. Entonces, yo tengo un pequeño poema que va así, es tu mirada, antología de puchos autobiográficos apagados en pieles ajenas. Y bueno, yo me puse una vez a intentar a traducir a ese poemita en mi idioma y no pude porque la frase puchos autobiográficos ni siquiera es cigarrillos ni cigarro, o sea, ya es una elección importante porque tiene toda una implicación, no sé, yo lo vinculo con el tango y con muchas cosas, es una elección muy cultural, entonces yo pensando en inglés y decir autobiographical cigarettes, suena horrible. Pero no es butts, ¿no se dice algo así de la Pero orilla? eso es cuando ya está apagado, entonces no hay solución, o sea, y suena horrible, es como un autoasesinato, entonces, ¿cómo solucionarías una cosa? Mal. Eso era. Yo, como, bueno... Vos viniste a buscar una traducción gratis, me parece. Sí, por favor, ayúdenme. No, pero... Yo no traduzco al inglés, traduzco al castellano. Quería hacer un otro comentario acerca de eso.
a mí me gusta la traducción que hiciste de Eliot, también porque yo no soy Eliot. ¿Me entendés? O sea, no sé cómo me sentiría si viera la traducción de cosas que escribo yo hecha por otros. Eso. En eso, vos sabés que yo ahora no recuerdo exactamente pero me parece como muy vagamente de allá del fondo de la memoria, y ya no estoy seguro de si se refería a Eliot, porque Eliot también tradujo algunas cosas, no mucho. Tradujo un libro de Saint-Jean Perse y alguna otra cosita más. Pero se me mezcla ahí, pero sé que si no fue él, fue alguno de por ahí, de esa época, hablando con su traductor y diciéndole que cambiara, no me acuerdo, si una flor o una planta, que si sonaba mejor otra flor u otra planta en ese contexto, la cambiara. Y sí recuerdo, porque el año pasado traduje el retrato del artista adolescente de Joyce, y mientras lo traducía iba leyendo la biografía que escribió Richard Ellman de Joyce, una biografía extraordinaria. Y bueno, Joyce era un tipo también así como multilingüe, muy interesado en las distintas lenguas y que aprendía, etc. De hecho, escribió algunas cosas en italiano, alguna cosa en francés. Y bueno, y en el Finnegan's Wake mete todos los idiomas habido y por haber. Estudiaba, qué sé yo, no sé, danés, griego moderno. Es una de sus grandes, ¿cómo se diría? Cuando esas cosas, frustraciones, era no saber griego antiguo, no haber estudiado griego antiguo. Pero aprendió algo de griego moderno charlando con griegos en los lugares donde vivió y todo eso. Y me acuerdo en alguna discusión de él con alguien que estaba traduciendo algo de él, que él le decía, no, cambia eso para que suene mejor. Y de hecho él participó muy activamente en la traducción, o revisó mucho la traducción del Ulises, creo, que dirigió Valéry Larbaud al francés, y después cuando se tradujeron, me parece que no todo, pero partes del Finnegan's Wake, que una especie de equipo, me parece que estaba Beckett y alguien más, y él participaba mucho, y todo el tiempo diciendo, sí, cambien esto para lograr otro efecto, por ejemplo, la música, como en el caso pero a mí me parece, viste, es como que hay que ponerse a pensar y charlarlo tranquilo, a lo mejor esto no da. A mí me parece que cuando él dice ahí Michelangelo, justamente lo que importa es esta posición laforguiana, ¿no? Así distante, con un toque así irónico, sarcástico, qué sé yo, que son mujeres que están hablando de un gran artista renacentista muy conocido y hablan, pero en realidad no es que están diciendo cosas como muy importantes. Hay algo de eso. Entonces, me parece a mí que esa licencia que yo me tomé para rescatar lo otro es válida. Y a mí, tengo para mí, en ese caso, de que a Eliot no le disgustaría. Me permito esa pequeña vanidad. Pero no es una ley. Me parece, como te digo, que ahí yo pesqué algo que tiene que ver con eso. No es lo mismo de todas maneras. Todo se pierde, ¿cómo es? Nada se pierde, todo se transforma. No sé si respondí algo a tu pregunta. Bueno, todavía me quedo con la duda de ¿Cómo traducir puchos? Claro, la jerga, el tema de la jerga y... Ese es un gran problema, que es algo que yo no traje acá porque no me pareció que fuera lo que más me interesaba, pero participaría de un debate sobre ese tema, que es el de a qué castellano traducimos. Estamos en un gran problema, porque... a ver, si eso es, vos estás usando castellano rioplatense, qué sé yo, no sé, en México no sé si te lo entienden.
bueno, hay muchas cosas de ese tipo y la verdad es que no me parece que haya una solución definitiva para eso. Nosotros en Argentina tenemos una tradición de que traducimos para un mercado ampliado y entonces tratamos de usar un castellano más o menos neutro. Pero, a ver, por un lado está, yo en cierto sentido no comparto este ataque a los españoles porque ponen gilipollas y porque ponen polla y porque ponen, no sé, qué sé yo, esas cosas. Porque, a ver, cuando se traduce una obra en castellano al inglés, se hace una traducción en Inglaterra y otra en Estados Unidos. Es decir, cuando en Inglaterra lo traducen, qué sé yo, no sé, un cuento de Borges, lo traducen al inglés de los ingleses, de Inglaterra. Y no se preocupa porque lo entiendan en Estados Unidos. Y en Estados Unidos lo traducen al inglés de Estados Unidos y no les preocupa lo que pasa allá. El tema es que ellos ustedes tienen, o tus compatriotas tienen, un mercado de unos cuantos millones de personas que nosotros no tenemos acá. Entonces, si nosotros tradujéramos al castellano rioplatense, con lo cual ya estamos en problema, porque si es rioplatense no sirve en Jujuy. Y claro, pero es un libro para que puede interesar y venderse acá y nada más, y no en Colombia, o en Perú, o en México, o en España. Y resulta que los libros que se hacen acá, en general, se venden en varios de esos países. Ahora, cuando el autor utiliza regionalismo, ¿y cómo se traduce? Porque hay una intencionalidad en eso. El asunto es que si yo voy a traducir a alguien que usa, no sé, supongamos, regionalismos tejanos, en una novela escrita por un estadounidense en la que usa regionalismos tejanos, y yo la traduzco al castellano, ¿qué regionalismo le doy? Estoy en, qué sé yo, no sé, le pongo los regionalismos de la Pampa Argentina, qué sé yo, no sé. Pero, o los de Jujuy, o los de Colombia, o los de... la verdad es que no sé. Nosotros vivimos un poco con esa ficción de que tratamos de tener una cierta naturalidad más o menos neutra, pero, qué sé yo, hace unos meses, por ejemplo, yo estaba en una mesa a la que me invitó ella, que era sobre el tema de la traducción de Shakespeare. Y entonces estábamos hablando, yo planteaba el tema de la antigüedad y contemporaneidad, es decir, si me planteo que le suene como a un inglés contemporáneo de Shakespeare o como a un inglés contemporáneo nuestro. Y entonces Cristina Piña me interrumpió un par de veces y yo no le seguí el tema porque simplemente le dije, estás cambiando el enfoque. Ella me decía, pero yo diciendo que yo traduzco al castellano rioplatense. Yo le dije, no estoy hablando de regionalismo, o de región del idioma, sino a tiempo del idioma. Y ahora, si vamos a hablar de una cuestión, ella me decía, yo traduzco un castellano rioplatense. Después, hablando por teléfono con ella, le digo, decime una cosa, ¿y vos cómo traducís skirt? ¿Pollera o falda? No, traduzco falda. Bueno, entonces no es rioplatense. Es decir, hay los que supuestamente traducen al rioplatense, hay un montón de cosas que no la traducen. Es decir, a ver, qué sé yo me planteo permanentemente tomar el colectivo. Digo, no sé, justo no... sí, en Virginia Woolf por ahí aparece tomar un autobús o una cosa así. Y no sé, no tengo una solución, no tengo una ley para eso. Pero yo sé que tomar es en Argentina y en España es coger. Y yo no puedo poner coger acá, pero tampoco puedo poner tomar, porque para un español tomar un colectivo es, no sé, es cualquier cosa, porque tomar es tomar así en todo caso, y colectivo es un grupo de personas. Entonces, uno trata de buscar algo más o menos neutro, pero resulta que en el idioma original era algo natural en ese idioma. No, qué sé yo. Uno trata de, como he dicho yo, he escrito incluso en algún prólogo por ahí, cuando uno entra a traducir una gran obra literaria, por suerte yo, como he traducido todos,
obras clásicas de por allá lejos o de por acá más cerca, pero todas clásicos antiguos o clásicos modernos, pero clásicos al fin. Uno tiene un poco el refugio así de que hay cierta antigüedad, es decir, de hecho, qué sé yo, no sé, por ejemplo, digo por decir una tontería, o una tontería no, pero una cuestión menor, pero no es tan menor, que son cosas que pienso mientras trabajo. Cuando Joyce o Virginia Woolf usan car, coche, car hasta 10 o 20 años antes, y cuando ellos eran chicos, car era una cosa tirada por caballos. Y en la época de ellos empezó a haber cars con motor. Pero la palabra es la misma. Entonces yo, en eso, por ejemplo, elijo traducir coche, porque en castellano pasa lo mismo. Coche, ahí puede ser un coche tirado por caballo o puede ser un coche automóvil. No sé, digo, por ejemplo, cosas que me planteo, ¿no? Que hay en ese momento la palabra coche tenía un peso, por ahí nosotros ahora no nos damos cuenta, pero para ellos tenía un peso que era que cuando ellos nacieron la palabra coche significaba una cosa y en el momento que ellos están escribiendo significa otra. Entonces yo trato de buscar una palabra castellana a la que le pase más o menos lo mismo. Pero en ese caso lo conseguí, en muchos otros no se consigue. Entonces, lo que yo quería decir, esto de que en algún lugar he puesto por ahí, es que cuando uno traduce una gran obra literaria, es como entrar a jugar un partido de fútbol en el que uno entra perdiendo 10-0. Y bueno, entonces ahí se trata de dejar todo en la cancha y tratar de hacer algunos goles, cosa de que la goleada no sea tan terrible. Eso es mi imagen. Bueno, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Una pregunta un poco dirigida a los dos, ya que se habló de ideología, con la condición de que no se maten. Cuando se habló de la intraducibilidad, que yo no estoy de acuerdo, de la intraducibilidad de la música, de un idioma al otro, también estoy de acuerdo en que Alberto Girri destroza y descafeína la poesía extranjera. Es decir, ¿no hay también una ideología muy fuerte que se convirtió en esnobismo y después de esnobismo se convirtió en costumbre de traducir en verso libre, quizás como una mala herencia de Whitman o quizás como una mala herencia de traductores como Alberto Girri en la Argentina? Mira, no, creo que mezclas varias cosas. Cuando decís lo de Whitman, bueno, el verso libre de Whitman, acá lo tenemos al traductor, está ahí, pero yo no creo que, digamos, en el caso argentino haya tenido tanto peso. Yo pensaría, yo creo que las lenguas las tenés que pensar en cierto sentido en función de sus particularidades muchas veces ligadas a la historia de la literatura del país en el que transcurren. Lo del verso libre en la Argentina pasó hasta cierto punto en un determinado momento de nuestra historia literaria. Vale decir, en la generación del 22 hubo una serie de autores que se inclinaron por el verso libre, en cierto sentido, en rechazo de los postulados de Lugones, y hubo otros que no por los postulados de Lugones, sino por, de alguna manera, vincularse a una tradición otra, lo mantuvieron. Si vos vas, por ejemplo, a revisar hoy en día a algunos de los poetas de la generación considerada vanguardista, como por ejemplo Ricardo Molinari o Leopoldo Marechal o incluso Horacio Regamolina, vas a ver que son todos poetas que o Mastronarde, son todos poetas que si bien fueron adscriptos por los profesores de literatura a la vanguardia, son poetas clásicos en última instancia. Puede ser que incluyan algún tropo que no hubiera incluido el clasicismo tradicional, pero son poetas que trabajan como un poeta clásico. Ahora, hay un montón de otros poetas que responden a otra tradición. El punto está en que unos y otros, a través del tiempo, han traducido y han dado versiones, y es ahí donde entra lo que yo hablaba de temperamentos, y
Y probablemente en el temperamento de unos, o en el talento de unos, si lo querés ver de esa manera, no entre traducir manejándose en términos de rima o de regularidad, mientras que en otros sí. Yo diría que esas dos tradiciones conviven y hay momentos en los cuales se crispan. Cuando digo que se crispan, quiero decirte que se plantean como antagónicas, cuando en realidad muchas veces serían simplemente complementarias. Esto vale para Argentina. Ahora, leído a la luz de otras tradiciones de la lengua castellana, también vas a encontrar este mismo tipo de cuestión. ¿Qué te quiero decir con esto? Si vos vas a ver qué es lo que tradujeron los poetas chilenos que escribieron en verso libre y qué es que tradujeron los que escribieron en verso rimado, se te va a plantear exactamente el mismo tipo de dicotomía. Con los mexicanos va a pasar exactamente lo mismo. Donde no pasa lo mismo, probablemente porque la tradición de la lengua responde a otros parámetros y porque no tuvieron ni Vallejo, ni Huidobro, ni Neruda, ni Girondo, es en España, donde el árbol de la tradición, si se quiere, parece mucho más robusto, única y exclusivamente porque no hubo ninguna revolución que lo planteara, lo pusiera, si querés, en un nivel de crispación, como sí ocurrió en los castellanos de las distintas provincias americanas. Respecto de lo que vos decís de la tradición de Girri y compañía, yo no pondría a todos los poetas dentro de esa cuestión. Yo no sé si vos leíste, por ejemplo, a Mallarmé, un poeta absolutamente musical, vale decir, la música en Mallarmé es sentido en sí mismo, traducido por Raúl Gustavo Aguirre, que no lo traduce rimado. Es absolutamente magnífico el trabajo, es un trabajo rítmico, no un trabajo de rima y demás. Y vos estarías, por lo que yo conozco de Mallarmé, traducido por otras personas, lo más cerca de Mallarmé de lo que es posible. Entonces te diría, como dijo de alguna manera Pablo antes, hay que ver caso por caso y hay que ver cómo funciona cada cual. En cuanto a Girri específicamente, te diría, Girri traduce prácticamente todo haciéndolo parecer poesía de Girri, pero si vos leés los poemas de Girri en castellano, no ya lo que él traduce, vas a ver que él tiene una manera de proceder determinada con sus propios versos que en muchas oportunidades plantea con los versos ajenos. Yo el mérito fundamental que le doy a él en este tipo de cuestión es que efectivamente reveló a la lengua castellana, no solamente a la provincia argentina, una cantidad enorme de poetas que nunca antes habían sido traducidos y que él los tradujo por primera vez. Lo que alguien traduce por primera vez está ahí para que después otros lo mejoren. El tema, por ejemplo, la diferencia entre Girri y Raúl Gustavo Aguirre, que lo considero el mejor traductor de la lengua francesa que haya tenido el Río de la Plata, es que más allá de que traduzca con rima o sin rima, el metro siempre lo utiliza y la musicalidad siempre está presente en las versiones de Rimbaud, está presente en los 40 y pico Flores del Mal que tradujo, está presente en la versión de Paul Valéry, está presente en todos ellos, mientras que uno lee las traducciones de Girri y de otros que han seguido su tradición y uno no entiende dónde termina el verso y dónde comienza la prosa. Y va el original y sí hay una diferencia, sí hay un abismo entre la poesía y la prosa. No, es que ese abismo evidentemente va a existir. Yo insisto, yo creo que una traducción efectivamente debe ser musical, pero debe ser musical siendo rítmica fundamentalmente, no rimada. Eso a título personal, y acá no estoy hablando de lo que debería suceder, sino lo que me parece que sucede cuando yo, por ejemplo, trabajo, aborrezco las traducciones rimadas. Realmente las aborrezco porque obligan a torsiones que no están en el original y que de alguna forma distraen respecto del original, enrareciéndolo y agregándole un elemento que el original no tiene. Entonces, si vos me decís una traducción rítmica, estamos totalmente de acuerdo. Incluso si vos me decís una traducción en la que tengas que bajarla a un metro determinado, estamos también de acuerdo. Ahora, rimarla, insisto, acá es donde Bach y Telemann no compusieron la misma música. Pero Aguirre, el 90%
de los casos rima. Sí, ahora vos fíjate lo siguiente, otro gran traductor del francés, Lisandro Galtier, que tradujo y difundió e introdujo en la lengua castellana la obra de Miloš, no digamos, del viejo Miloš, de Oskar Vladislav, el poeta lituano que escribía en francés, no tradujo rimado, y Miloš escribía muchas cosas rimadas, y las versiones son absolutamente inmejorables. Y también hay otra cuestión más que me parece que tiene sentido también considerarla, y es que estamos muy acostumbrados a tratar a las personas en general como si fueran marcas, en el sentido de que Girri hizo algunas cosas que están muy bien e hizo muchas otras que probablemente son más discutibles. Quizás tenga sentido leer aquellas cosas que hizo bien, pensando en esas cosas en particular, y no establecer, si querés, que la marca Girri es mal traductor o que la marca X es buen traductor. A veces uno la pega y a veces uno mete la pata. Si alguien mete siempre la pata, bueno, probablemente tengamos derecho a decir la pifió de cabo a rabo. Si alguien, no conozco a nadie que la pegue siempre. Tengo la sensación de que eso ya depende un poco más del gusto de cada cual. Y vuelvo a insistir con el tema de los temperamentos, doy dos pequeños ejemplos y te paso la palabra a vos. Hay una poeta norteamericana muy difícil de traducir, justamente por la cantidad enorme que tiene de rimas internas, por la cantidad de problemas que plantea desde el punto de vista de la métrica, etcétera, etcétera, que es Marianne Moore. Yo, como traductor, jamás traduciría a Marianne Moore, en mi caso particular, porque me sé incapaz de reproducir eso que tiene mucho sentido en ella, básicamente porque a mí cuando lo leo en los demás no me interesa, por lo tanto tampoco me interesaría en ella y no vería por qué hacer ese trabajo. Sin embargo, conozco a alguien como por ejemplo Mirta Rosenberg o como Ugo Padelletti, dos muy buenos poetas, que son muy afines a ese mismo tipo de trabajo, incluso en su propia poesía. Por lo tanto, ellos que tradujeron a Marianne Moore han logrado reproducir con un talento enorme muchos de los elementos que les resultan afines y tienen que ver con el temperamento de ellos. ¿Qué significa esto? Y acá un problema central, que no todo lo que existe lo puede traducir uno. Uno tiene que elegir lo que puede traducir. Y a veces hay muchas cosas que tenemos que traducir, entre comillas, si profesionalmente se nos encargan. Pero no creo que, por ejemplo, el caso de la poesía sea el tipo de cosa o el tipo de encargo en el cual uno realmente tiene que meterse si no le interesa o si no lo puede hacer, porque es el camino directo a la catástrofe. Con otro tipo de textos, con textos en prosa, bueno, también te presentan un montón de problemas y hay que sortearlos. Pablo estaba dando ejemplos y demás, pero me parece que el tema de la música, si querés, se plantea de otra forma, quizás más asordinado o no en un primer plano tan abrumador. Ahora vuelvo a insistir sobre la misma cuestión. Por un lado, temperamento. Por otro lado, historia de la lengua en relación con la historia literaria de cada país. Y por otro lado, no comprar una marca entera. No somos ni Levi's, ni Wrangler, ni ninguna otra marca que vos puedas decir siempre es buena. A veces sí, a veces no. Te quedó como un final de una canción, ¿no? A veces sí, a veces no. No había una canción medio así, cantaba Julio Iglesias. Yo en cierto punto estaba ahí tratando de... torcería también un poco el asunto porque si no... a ver, mi intención no era plantear únicamente esto. O sea, yo traje ejemplos de la prosa y de hecho en la mayoría de los ejemplos que traía acá, como posibles de tratar, son de prosa. Por lo tanto, me parece que ese tema tiene prensa fácil, digamos, enseguida desata polémicas y todo eso, y yo iría un poco más allá de la cuestión, que es por eso este ejemplo que yo cité al principio, lo que puse como epígrafe, de una frase que, fíjense ustedes lo que el tipo señala, que no es lo mismo, les leo la frase primero y la misma frase después, ¿no? Tal como lo dices. No, ¿dónde está? A ver, acá. ¿Podría sentir dolor un hombre parado en leños... Perdón. ¿Podría sentir dolor un hombre parado en leños ardientes? No es lo mismo que parado en leños ardientes un hombre podría sentir dolor.
Es decir, la importancia que tiene, el peso que tiene lo del final. El hecho de que Leños Ardientes esté al final, tiene un peso muy distinto que si se cambia el orden. En el otro caso, parado en Leños Ardientes, un hombre podría sentir dolor. Ahí el peso recae en dolor, pero es más o menos obvio que si está parado en Leños Ardientes le va a pasar algo así, a menos que sea Fakir. Este es el asunto. Guardar ese Ardientes para el final es guardar una sorpresa para el final, guardar un peso para el final. Y eso está en la prosa. Eso es poesía, se puede decir, entre comillas. Por eso, poética de la traducción, traducción de la poética. Hay decisiones, y muchas veces en los traductores de prosa omiten este tipo de cosas. Es decir, aparece una frase medio complicada, que yo tengo montones de ejemplos acá, que podría, a ver si pesco alguno fácil, pero bueno, para no perder tiempo buscándolo. Había algo, que es una frase, por ejemplo, invento, ¿no? La vida, me parece, es triste. Invento. Entonces, el traductor, me parece que la vida es triste. Eso es algo que se ve. A ver, yo en cierto punto estoy traduciendo novelas de Virginia Woolf que yo leí hace 20 o 30 años en las traducciones que estoy mirando mientras traduzco, y me agarro la cabeza de pensar que yo leí eso y creía que estaba leyendo a Virginia Woolf, y en cierto punto es Virginia Woolf. O sea, a mí me encantaron esas novelas cuando las leí en esa traducción, en esas traducciones que ahora miro y me parecen muy deficitarias, que han perdido mucho. Yo tengo la esperanza de que estoy rescatando muchísimo más. Está bien, o sea, yo me estoy metiendo en general con autores. Virginia Woolf es, podríamos decir, poesía en prosa. Joyce a su manera también. Y entonces hay montones de cosas así que a mí me parece que entran en esta cuestión que yo planteaba, y quedarnos en la cuestión del metro fijo no y rima o no es quedarse con un pedacito muy chiquito de la torta. Ahora, dicho esto, yo simplemente planteé este asunto de Girri al principio porque a mí no deja de sorprenderme que Girri tenga fama de buen traductor. Yo concuerdo con vos en que fue el introductor en lengua castellana de un montón de poetas. Y puede ser una función interesante esa. El tema es que la gente, yo escucho mucho o leo mucho, que gente dice, no, Girri fue un tipo muy importante porque me hizo conocer a, no sé, ver el humor. Uno tiene la idea de que Poe es el autor de los cuentos de terror, el policial y ese tipo de cosas. No lo tiene para nada asociado con el humor. Y entonces resulta que, a ver si lo encuentro por acá, Cortázar dice por ahí en la... dice, refiriéndose en una nota, al final, a un cuento, dice Cortázar, no, una nota al final del libro, que el cuento El aliento perdido, Loss of Breath, muestra la típica imposibilidad de Poe para escribir nada humorístico. Y a mí, personalmente, lo que me parece es que Cortázar no entendió por dónde pasaba el humor de Poe. Y les voy a dar un ejemplo. O sea, yo creo que lo que tiene Poe, y que supongo que debe quedar suavizado al traducir al francés, porque a Eliot, por ejemplo, decía esto de que Poe sonaba mejor que digamos que los franceses, no decía esto, que no decía que sonaba mejor él decía que a los franceses les gustaba Poe porque no lo habían leído en el original. Y creo que contaba que alguna vez había tenido esa charla, creo que con Valéry. Le pasaba eso, o sea, esto es lo que dice, no dice que el francés lo mejoró, él simplemente dice que les gusta porque no lo leyeron al original. Como que a ellos hay algo que no les termina de cerrar. Pero fíjense ustedes, les leo una frasecita, porque para mí el gran parte del sentido del humor de Poe, más allá de que no es el que más me gusta a mí, es la aparatosidad. Es totalmente aparatoso, todo. Y Cortázar, ¿qué hace? Lo allana, lo hace más agradable, más legible. Es más seductor, o sea, probablemente alguien lea la traducción de un cuento de Poe por Cortázar y la mía, y a lo mejor le suena más linda la de Cortázar.
pero a mí me parece que la mía se parece más a lo que quiso hacer Poe. Y les voy a dar un ejemplo. Perdón por mi mala pronunciación en inglés. Una pregunta, ¿no? Un cuento que se llama Never bet the devil your head. Nunca le apuestes tu cabeza al diablo. Una pregunta. Was my maternal parent aware, in a word, of my absence from the domiciliary, no sé cómo se pronuncia eso, residence? Les digo mi traducción que trata de reproducir la aparatosidad de esto. Estaba, en suma, enterada la parte materna de mis progenitores de que me había ausentado de la residencia domiciliaria. Y miren la traducción de Cortázar. ¿Estaba mi madre enterada, en una palabra, de que yo había salido de casa sin permiso? ¿No? Sí, es absolutamente imposible. Bueno, te voy a interrumpir un segundo, sí. Pablo, por la hora, y porque no quiero abusar tampoco de la paciencia de la gente del Centro Cultural de España, que está hace muchas horas acá y que nos tiene mucho aguante. Podríamos seguir discutiendo muchísimo, Sí. y por otro lado me parece que justamente la velada de hoy se dio para este tipo de discusión y demás. Así que bueno, vamos a ver si la seguimos en todo caso, pero fuera del Centro Cultural de España por lo menos. Muchas gracias y los esperamos el 12 de septiembre.